Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y prorrumpe voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alargas tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, casa de Israel Efraín, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste, de ruaj, de espíritu, te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Elohim. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían por la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh, y se multiplicará la shalom, la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá. En este capítulo del profeta Isaías, en el capítulo 54, del 1 al 17, podemos observar cómo el profeta, ¿sí?, habla acerca de la casa de Israel, de Efraín, ¿sí? Efraín estaba herido, ¿sí? La casa de Israel estaba herida. Y habla de ella como una mujer desolada, desamparada, repudiada, abandonada, en medio de las naciones, sin marido. Todos conocemos la historia, ¿sí?, de la casa de Israel, como producto de su pecado, de sus fornicaciones, se olvidó, se alejó, invalidó el pacto, ¿sí?, matrimonial que el Eterno había establecido en el monte Sinaí, ¿sí? Esa alianza había quedado anulada, y por intermedio de esta anulación, ¿sí?, de esta violación, de esta alianza, de este pacto que Israel tenía con su Creador, Él los entrega, ¿sí?, al cautiverio, y la casa de Israel va a parar a las naciones, es asimilada, gentilizada en medio del mundo pagano, ¿sí? Y el profeta Isaías nos habla de ella como una mujer triste, fatigada, cansada, pobre, sin consuelo, ¿sí?, con hambre espiritual. También podemos observar
como el profeta Miqueas en el capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, ¿sí? La casa de Israel, Efraín. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Adón, con la majestad del nombre de Adonai, su Elohim. Y permanecerán porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. ¿Sí? La casa de Israel, Efraín, estaría dispersa como mujer abandonada en medio de naciones y dioses que nunca había conocido, sin identidad, perdida, hasta el tiempo en que la promesa de Israel vendría a este mundo, ¿sí? El unigénito, el Mashiach, el enviado del Padre, ¿sí? Para justificar a estas ovejas perdidas, descarriadas, a la desamparada. Oseas 9:16. Efraín, la casa de Israel, está herida, su raíz está seca, no darán más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. ¿Sí? Aquí el profeta Oseas nos desliza cómo Efraín, ¿sí? No tiene la capacidad de engendrar hijos sabios, la casa de Israel. De hecho, Efraín, ¿sí? El primogénito, es un hijo no sabio. Alquiló con su salario amantes, se encuentra yendo en pos de sus vanidades, ¿sí? De los deseos del mundo. Se olvidó de su creador, de su hacedor, de su marido, ¿sí? Es por eso que el profeta Oseas nos menciona que no tiene la capacidad de dar hijos que den fruto, ¿sí? El fruto esperado por el Eterno, ¿sí? Una nación que sea luz, ¿sí? Que ande en Kedushá, en santidad, reflejando, ¿sí? Esa santidad de Elohim, de Yahweh, de aquel que lo llamó desde el Sinaí. Pero también el profeta Isaías nos habla de esta mujer desamparada, de Efraín, como una mujer que a pesar de haber llevado adelante la violación del pacto, de haber invalidado esa alianza matrimonial con el Eterno y de estar desamparada, sería rescatada, ¿sí? Sería rescatada, sería redimida con brazo fuerte de la mano de su Hacedor. Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Jepsiba, mi voluntad en ella, y tu tierra Beulá, casada, porque el querer del Adón será en ti, y tu tierra será casada. Isaías 62:12. Y les llamarán pueblo Kadosh, apartado, ¿sí? Santo, redimidos de Adonai, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. El profeta Isaías nos hace ver la eterna misericordia del Hacedor, su primer marido, con Efraín, la casa de Israel, ¿sí? Cómo sus hijos, ¿sí? Serían rescatados. Daría luz nuevamente hijos sabios. Con justicia sería adornada, ¿sí? Estaría lejos de opresión, sería libertada de toda opresión espiritual y esclavitud. Como ninguna arma forjada iba a prosperar contra ella. Pero esta justicia, ¿sí? Que iba a adornar a esta mujer, que iba a redimirla, restaurarla, vendría de la mano de Mashiach, ¿sí? De su unigénito. Jeremías capítulo 3, versículo 8 también, ¿sí? Nos menciona acerca de la rebeldía, ¿sí? De la casa de Israel. Vio que a causa de todos los adulterios de la infiel casa de Israel, Efraín, yo la había despedido, dándole carta de repudio, carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que también ella fue y se hizo ramera, ¿sí? Aquí el profeta Jeremías nos muestra cómo el Eterno no puede invalidar, ¿sí? Ese pacto
y conforme a la Torah debe, ¿sí?, darle carta de repudio, carta de divorcio, ¿sí? Elohim, Yahweh, es un Elohim de luz, no tiene comunión alguna con las tinieblas, ¿sí? La casa de Israel se encontraba inmersa en tinieblas, ¿sí?, inmersa en su pecado. Isaías 10:20: sucederá en aquel día que el remanente de Israel, de Jacob, ¿sí?, entendemos que es Efraín, la casa de Israel, y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Adón, el Santo de Israel, es decir, Yeshua, el Mashiach, ¿sí? La casa de Israel se apoyaría en la justificación, ¿sí?, de la obra redentora de Yeshua, del Mesías. Oseas 11:8: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, casa de Israel? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Todos estos profetas nos muestran claramente dos señales. Por un lado, el amor, la eterna misericordia del Eterno para con la no amada, ¿sí?, aquella a la cual le entregó carta de divorcio, la casa de Israel. Nosotros, en las naciones, ¿sí? Y por otro lado, el plan del Eterno para hacer volver, ¿sí?, a esa descarriada, a esa oveja, ¿sí?, que se encuentra coja, ¿sí?, perdida, sin identidad. Y la haría volver por medio de una justicia aún mayor. Se necesitaba de una justicia aún mayor. Y esa justificación vendría dada por la obediencia, ¿sí?, la obediencia de un justo que reinaría sobre todo este remanente de Jacob en las naciones, ¿sí?, el Mashiach. En el capítulo 9 de Romanos, versículo 25, Pablo menciona lo siguiente: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá, atención, que en el lugar donde les fue dicho, vosotros ya no sois mi pueblo, la casa de Israel, Efraín, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. En el capítulo 12 del libro de Revelaciones de Apocalipsis, también se menciona lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las tribus de Israel. Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. El Eterno dejaría por un tiempo a Efraín, a la casa de Israel, en las naciones, triste, fatigada, desolada, desamparada, abandonada. Pero lo haría solamente por un tiempo, ¿sí?, hasta que esta, ¿sí?, su mujer, empezara a clamar con aflicción, con dolores de parto, ¿sí?, en la angustia de su alumbramiento, del alumbramiento de la promesa del Mesías de Israel. Así se encuentra la casa de Israel en este tiempo y desde los tiempos del Mesías, desde el momento en que Él llegó a este mundo. Se encontraba clamando en angustia, en tribulación, en aflicción, por todos los confines de la tierra. Por eso el profeta Isaías exclama: ensancha el sitio de tu tienda, porque te extenderás a oriente y occidente, a derecha y izquierda. La casa de Israel se encuentra dispersa por todas las naciones paganas de este mundo. Pero es por medio de la obra de su unigénito que está retornando nuevamente al redil, está siendo restaurada y nuevamente su unigénito la presenta delante de su padre como una novia, como una esposa limpia y sin mancha. Los brazos de Jacob anunciaban la bendición del primogénito para Efraín, para la casa de Israel. La desolada, la desamparada,
la abandonada, porque los hijos de la desamparada serán muchos más que los de la casada. Elohim, el Santo de Israel, rescataría a esa mujer abandonada, a la cual había entregado carta de divorcio por intermedio de su unigénito.